libro de Números. Es el cuarto libro del Pentateuco y el cuarto libro de la Biblia. Ya vimos Génesis, Éxodo, Levítico. Ahora estamos en el libro de Números, escrito también por Moisés. El título de Números no es por la cantidad de números que habla, que la familia tal, tantos, es por el censo. El libro comienza con un censo para determinar quiénes pueden ir a la guerra y quiénes no, cuántos soldados hay un censo, y al terminar el libro algo parecido, un censo también acerca de quiénes pueden tomar espada, lanza y servir porque van a entrar a conquistar la tierra prometida. Por eso se llama esto el libro de Números. Pero en hebreo está titulado como Bamidbar, que significa en el desierto, porque prácticamente el libro es la historia de Israel a través del desierto en esos 40 años que duró su travesía para llegar Israel a la tierra prometida. Entonces, en el pueblo hebreo no se va a llamar Números, se llama en el desierto, el libro en el desierto. Y la lección que deja el libro es que hay que confiar en las promesas de Dios y aprender a vivir creyéndole a Dios. El libro se centra desde el primer capítulo hasta el último capítulo, en todo el viaje del pueblo de Israel hacia llegar a la frontera de la tierra prometida. Él llega hasta el río Jordán. Y muchos acontecimientos, muchas cosas ocurren y todas ellas son vitales para nuestra fe e importantes para nuestra vida. Hoy nos vamos a dedicar a una en especial, pero quiero seguir hablando un poquito del libro de Números. Es la vida en el desierto de Sinaí, y después, o sea, cuando pasan Sinaí hasta la tierra prometida, relata el espionaje, el envío de 12 espías a esa tierra que Dios había prometido, que fluía leche y miel, 40 años de peregrinación. Hay un evento ahí que es la rebelión de Coré. Está el agua que sale de la roca y la serpiente de bronce. Son acontecimientos, son cosas que nos muestra el libro de Números como algo pues que llamó la atención al escritor. Fueron 40 años, pero no son, digamos, estas cosas son las fundamentales que Moisés quiere enseñarnos a nosotros a través de ese libro. El libro de Números abarca la peregrinación y comprende esos 40 años son llamados por los mismos judíos el periodo del peregrinaje en el desierto. Porque ahí el pueblo de Israel comienza cuando sale de la tierra prometida, atraviesa el mar, y ellos llegan a un sitio que se llama Cades. Y ahí es donde Moisés envía los espías a la tierra de los cananeos. Y bueno, ya ahorita vamos a ver qué acontece. En cada acontecimiento, en cada evento que nosotros podemos ver, en cada página que vamos leyendo y lo que ocurre con el pueblo de Israel, se ve la mano de Dios cuidando al pueblo, proveyendo. Nosotros vemos cómo el Señor le da el maná cada día a ese pueblo. Le envía codornices cuando el pueblo se queja de que no tiene que comer, que está pasando hambre, que está cansado de comer lo mismo. Le envía codornices y el Señor les provee el agua diaria para que ellos tengan esa provisión de agua. También está la protección que el Señor tiene sobre el pueblo de Israel, como el Señor cuida, defiende, protege. Aún nosotros podemos ver que la misma palabra nos enseña que durante el peregrinaje en el desierto, dice la palabra que a las personas ni se les hinchó el pie, ni se le envejecieron los vestidos. O sea, fueron completamente protegidos por Dios. No hubo una enfermedad, digamos, que llegara así como un virus o algún problema que los atacara a ellos por el simple hecho de estar atravesando el desierto. En ningún momento se vio alguna persona enferma por el calor o por el desierto que estaban atravesando. El Señor exhorta, el Señor disciplina a este pueblo. Y el Señor todo el tiempo es soportando la desobediencia, la incredulidad, las debilidades del pueblo. Está mirando siempre hacia lo que dejaron atrás.
es un pueblo que está muy apegado a su pasado, es un pueblo que cada vez que encuentra un contratiempo, cada vez que hay un problema, cada vez que hay un obstáculo, mira hacia atrás, que aunque fueron esclavos, que aunque fueron azotados, que aunque fueron maltratados, siempre están mirando y comparando y diciendo, era mejor estar allá, era mejor estar allá. Y prácticamente era un pueblo que no miraba que lo que estaban recibiendo era bendición. Y algo que nos enseña ese libro es que nosotros todavía seguimos actuando a veces de esa misma manera, mirando para atrás y nosotros no rompiendo esa cadena que nos está uniendo a nuestro pasado. Y miramos para atrás y a veces vemos el pasado como mejor, cuando verdaderamente la palabra nos dice que en ningún momento, ningún tiempo atrás ha sido mejor. Nosotros tenemos que aprender entonces también lo que no aprendió el pueblo de Israel, a desconectarse con su pasado, a dejar de mirar a Egipto, y siempre tenían el corazón que cada vez que había un contratiempo, entonces devolvámonos, organicemos un grupo y nos devolvemos para Egipto. Entonces vemos ese pueblo rebelde, vemos ese pueblo duro, vemos ese pueblo necio que todavía sigue con su apego a Egipto. Entonces, una de las cosas que nos enseña el libro de Números es que tenemos que nosotros aprender a desprendernos de los apegos de nuestro pasado, de lo que pudimos haber vivido en el pasado. Hay que romperlo y como dice la misma palabra del Señor, las cosas viejas pasaron y con nosotros todo ha sido hecho nuevo. Así lo dice el Señor. Entonces, ese es el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor también que en el tiempo, en el libro de Números, está cuando Dios determina que Josué sea el reemplazo de Moisés. Josué sea el reemplazo de Moisés. Y determina que los dos hijos de Aarón, entre ellos Eleazar, esos hijos de Aarón sean el reemplazo de Aarón como sacerdote, porque Aarón fallece en el desierto. Entonces, aquí, de acuerdo a esto, lo que podemos ver es que el libro de Números es un puente entre el liderazgo de Moisés, una transición entre el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Josué. Josué es encargado de dirigir el ejército, y cuando llegan al borde de la tierra prometida no entran, llegan al borde. Entonces Moisés ya va, llamémoslo así, ungido como el reemplazo de Moisés y como el jefe del ejército de Israel. Y también, si lo podemos ver de otra manera, ese mismo puente está entre el mismo Pentateuco y el libro de Josué, hablando históricamente. El libro de Números tiene mucho que ver con historia. Entonces, históricamente podemos decir que también es un puente entre todo el Pentateuco, que está desde el Génesis 1.1 hasta el libro de Moisés. Vemos nosotros ese hilo en el tiempo que une los dos libros. Entonces, el relato es la consecuencia de la incredulidad del pueblo de Israel, la consecuencia de la incredulidad. El pueblo rebelde, el pueblo duro de corazón, duro de cerviz, que siempre estuvo desobedeciendo al Señor y poniendo en duda la misericordia, la bondad, la fidelidad, el amor, el poder del Señor. Aquí vamos a ver 4 casos que nos enseña la palabra del Señor en el libro de Números. Un caso es el momento en que María y Aarón, María es la misma Miriam en hebreo, María y Aarón se colocan en contra de Moisés. Y el Señor los reprende y a María le aparece lepra y Moisés ora por María para que la lepra desaparezca. Y eso que María y Aarón eran hermanos de Moisés. El otro caso es el de 10 espías. Eran 12, fueron a mirar la tierra prometida y llegaron y no dieron buen reporte. Estos 10 espías mueren por plagas, dice la palabra. No dice qué plagas es, pero dice que murieron a causa de plagas, fueron castigados con plagas. Hay otro caso, que es el caso de la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Coré es primo de Moisés, o sea que es levita también. Y Coré, Datán y Abirán y 250 líderes se unen contra Moisés. ¿A raíz de qué? Que Coré tiene la típica
envidia, la típica, el típico celo, porque quiere ocupar el lugar de Moisés. Él dice que él no cree que Aarón y Moisés fueron escogidos por Dios para estar en el tabernáculo, para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces él se revela. Lo cierto es que Coré, Datán y Abirán y sus familias fueron tragados por la tierra. Ese fue el castigo que ellos recibieron, y esa es la manera como ellos murieron. Y el otro caso que nosotros vemos también en el libro de Números es el caso de Moisés, que el Señor le dice la primera vez: Moisés, golpea la piedra para que salga agua. Pues Moisés llama a todo el pueblo, golpea la piedra y la roca, y comienza a salir agua de la roca. Pero en la segunda ocasión el Señor le dice: háblale a la roca. Y Moisés, en un momento de ira con el pueblo de Israel, se para frente a la roca y, en cambio de hablarle, golpea la roca. Y eso le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. A causa de esa desobediencia, mire lo que hace la ira, mire lo que hace el enojo, algo tan grave, porque Moisés siempre fue fiel al Señor. Moisés fue un varón de Dios con un corazón, dice la palabra, que no había un hombre tan humilde como lo era Moisés. Y vemos un hombre que, en medio de su gran humildad, un día tiene una gran ira, y a través de esa gran ira desobedece a Dios, que Dios le ha dicho: Moisés, háblale a la roca. Y él, de la misma ira, golpea la roca, y entonces Dios lo castiga, y el castigo es: Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y bueno, se cumplió. Moisés muere antes de que el pueblo de Israel comience a atravesar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Esos son los casos específicos que podemos ver ahí. También está el de Balaán, también el profeta que profetizaba por dinero, pero Dios lo reprende a través de una mula, y al final termina bendiciendo al pueblo de Israel. El tema de esta noche se llama la incredulidad de la promesa al desierto. Y vamos a mirar la gravedad, lo grave que es la incredulidad para aquellos que tenemos que creer, aquellos que decimos que somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Tenemos que entender el problema de la incredulidad. Mire, el problema de la incredulidad no lo tienen, perdónenme, valga la redundancia, los incrédulos. El problema de la incredulidad es para el pueblo de Dios, para los que deben creer en el Señor. Entonces vamos a comenzar, no yendo a Números, sino quiero comenzar con Éxodo, porque en Éxodo, cuando el Señor está hablando a Moisés, y que le dice que él va a rescatar el pueblo de Israel de manos de los egipcios, que le va a dar libertad, en el capítulo 3 podemos leer a partir del versículo 7 lo siguiente: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, cuando el Señor llama a Moisés para que sea el que le sirva a Dios como el guía, como el líder para sacar el pueblo de Israel de Egipto, Dios le habla tres aspectos importantes. Uno, de la aflicción del pueblo, que el pueblo está siendo afligido, que el pueblo está siendo maltratado, que los egipcios los están oprimiendo. Esa es una de las cosas, y que entonces él los va a rescatar. Él dice: he descendido. No olvide que está hablando con Moisés. He descendido, y él está hablando con una higuera, desde una zarza, perdón, está hablando desde una zarza. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios. En segundo, él describe a dónde los va a llevar. Todo esto es el plan de Dios, hermano. Todo esto es el plan de Dios. Y nosotros vemos que aquí dice que él los va a llevar a una tierra que es buena, a una tierra ancha, o sea, gran tierra,
no van a estar apretados, no es algo chiquito donde los va a llevar, ahí va a meter el pueblo de Israel ahí en un espacio pequeño, es una tierra grande. Y dice, y una tierra que fluye leche y miel. Entonces, ahí está determinando la característica. Y en tercer lugar, el lugar. Si los pueden ubicar en el mapa. Dice que a los lugares donde están ubicados los cananeos, los eteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Entonces, el Señor tiene un plan concreto. Uno, sacar al pueblo de Israel de la aflicción. Dos, llevarlos a una tierra amplia, buena y que fluye leche y miel. Y tres, que esa tierra en ese momento está siendo ocupada por estas tribus, por estas naciones. Pero el plan de Dios es que esas tierras sean para el pueblo de Israel. No olviden esto que acabamos de ver ahora. Ahora sí vamos a entrar entonces a lo que nos dice el libro de Números en el capítulo 13. Y en el capítulo 13, en los dos primeros versículos, habla de la misión de los 12 espías. Y dice así, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces aquí el Señor ya ellos están al borde de la tierra prometida, no están lejos. Entonces Dios le da la orden a Moisés que vayan personas, que vayan uno de cada tribu y que sea un príncipe, alguien muy importante, alguien que cuando vaya allá traiga un reporte, traiga una noticia, describa qué vio. Y dice aquí que entonces él le dice que vayan a Canaán a reconocer esa tierra. Y fueron enviados 12 varones, entre esos estaba Josué y Caleb. Josué y Caleb. Entonces es una orden de Dios enviando a estos 12 espías. No es algo que Moisés quiso hacer, no es algo que Moisés lo hizo porque era un estratega militar, no. Es algo que Dios ordenó para que esas personas fueran y reconocieran la tierra. A partir del versículo 23, porque en los siguientes versículos habla de quién era cada uno, de qué tribu era, pero en el versículo 23 dice que ellos, antes del versículo 23, fueron hasta allá a reconocer la tierra, y cuando regresan, dice el versículo 23, algo tremendo. El versículo 23 dice ahí, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento, o sea, un racimo de uvas, con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, porque el racimo que cortaron de allí, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Entonces lo primero que estamos viendo acá era lo fructífero que era la tierra. Una tierra muy productiva, una tierra muy buena, que vemos nosotros ahí como que un racimo de uvas lo tuvieron que cargar 2 personas del tamaño, del peso, de lo grande que era ese tamaño, ese racimo de uvas. Y aparte de eso, llevaron granadas, llevaron higos para mostrarle al pueblo de Israel lo bendita que era esa tierra. Y dice el versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Tengamos en cuenta esos 40 días. Fueron y recorrieron la tierra y llegaron nuevamente donde Moisés a los 40 días. Y anduvieron, dice el versículo 26, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellas. Hasta ahí uno puede decir, uy, llegaron entusiasmados, vieron los frutos, vieron la bendición, vieron que la promesa de Dios estaba cumpliendo, vieron que era una tierra buena, ancha, que fluía leche y miel como Dios lo había prometido, y trajeron las muestras para decirle a la gente, uy, mire, estos son los frutos, vamos pues, allá vamos a ser bendecidos.
Qué bendición la que Dios tiene para nosotros. Qué bendición de tierra que Dios nos ha entregado a nosotros. Uno pensaría que esa era la idea que ellos tenían para, para el pueblo de Israel y animarlos. Y por eso llevaban esos frutos. Yo me imagino que la idea de los frutos fue de Caleb y de Josué. Porque ellos en su corazón llevaban otra idea. Ellos en su corazón llevaban otro mensaje. Ellos ayudaron a llevar ayudaron a llevar, a transportar todo ese fruto, esa abundancia, pero en su corazón no estaba la idea de decirle a la gente, mire, es una tierra de bendición. Si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver ese 28 que dice más. Ese más siempre va a representar un pero, un problema, un obstáculo, aquí hay una dificultad, aquí hay un imposible, aquí hay un pero que me indica a mí que las cosas van a cambiar hacia lo opuesto. Siempre que usted ve un pero en la Biblia va a encontrar que es el opuesto. Venían de mostrar la abundancia, venían de mostrar la bendición. Y aquí entonces dice el versículo 21, más, ellos siguen hablando. Sí, es abundante la tierra, es muy bendecida, mucha fruta, mucho alimento, mucha abundancia, pero más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Por qué comencé yo leyendo? ¿Por qué comencé leyendo Éxodo? Porque es que Dios le dice a Moisés, esos son los que va a encontrar allá. Contra esos es que el Señor va a levantar su mano y a esos son los que Dios va a derrotar. Cuando el Señor le habla a Moisés en Éxodo, cuando lo vimos en el capítulo 3, el Señor tiene un plan perfecto. Y el Señor sabe contra quién se tiene que enfrentar el pueblo de Israel. El Señor sabe a quién va a derrotar el pueblo de Israel. Sin embargo, estos vienen y dicen, no, no podemos. La gente es muy fuerte, las ciudades grandes y fortificadas. Y los hijos de Anac eran un grupo de gigantes que había en esa tierra. Entonces, y ellos comienzan a infundirle entonces al pueblo de Israel duda, miedo, incredulidad, hay temor. Eso fue lo que hicieron estos 10 hombres que comenzaron a hablar, hablaban muy bonito de la tierra, pero se creían incapaces de que Dios les pudiera entregar esa tierra en su mano. Y no estamos viendo acá sino lo que Dios le había dicho a Moisés. Ellos van a ocupar la tierra y yo sé cuál tierra es. Es la del Eteo, la del Jebuseo, la del Amorreo, la del Cananeo, la tierra que está después del río Jordán. Entonces aquí vemos ese grupo de personas hablando con el pueblo, cambiándole ya el sentido a la tierra, al pueblo, a la tierra prometida que fluye leche y miel. Sí, allá hay abundancia, pero también encontramos muerte. Allá hay abundancia, pero también encontramos derrota. Allá hay abundancia, pero no vamos a tener la victoria. Eso era lo que ellos decían. Infundieron miedo, infundieron incredulidad al pueblo de Israel. Y ocurre algo. Dice el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ya no era una tierra abundante, mírelo. Ya comenzaron a cambiar todo lo que ellos estaban diciendo en un principio, con tal de hacer sentir a la gente que ellos tenían la razón. Entonces ellos, después de que mostraron que era una tierra abundante, leche, miel, amplia, bendecida, ahora dicen, no, esa tierra traga gente, esa tierra, meternos allá, vamos, es la mortandad para todo el pueblo de Israel. Es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estaturas. Vemos nosotros el cambio.
un cambio tremendo en la idea de lo que representa esa tierra abundante. Ya ellos desecharon todo lo que estaban viendo sus propios ojos, lo que les estaba mostrando ese racimo, lo que estaban mostrando las granadas, lo que estaban mostrando los frutos que ellos llevaron. Ellos ya lo estaban negando todo diciendo no, allá esa tierra nos va a destruir. Y viene más, hablando de los hombres, ya la tierra es mala, había sido buena en un principio, ahora es mala. Y ahora siguen hablando de los gigantes. También vimos allí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué, qué capacidad de cambio, de abandonar tan pronto la fe? Porque vieron, porque les parecía, porque eso es lo que dicen, que ellos, a nuestro parecer, a nuestro parecer, lo que según ellos, a ellos les parecía que ellos, ese era el tipo de tierra, ese era el tipo de habitantes. Es algo tremendo, hermano, cuando nosotros quitamos los ojos del Señor y los ponemos en las personas y los ponemos en las circunstancias y miramos los problemas. Exactamente lo mismo que Pedro, que le dice al Señor, Señor, manda que yo vaya y iré, y el Señor dice, venga, y comienza a caminar sobre las aguas, pero puso sus ojos en el viento y comenzó a hundirse porque tuvo temor. Lo mismo pasó a este pueblo. Vio la bendición, vio la abundancia, vio la magnífica tierra que Dios le había prometido, una tierra muy especial, muy, muy bendecida. Pero miraron para donde no era, no miraron para el cielo, miraron hacia los hombres y entraron en temor y comenzaron a hablar mal, comenzaron a hablar en incredulidad. No le estaban creyendo a Dios. ¿Y qué pasó? Entendamos lo primero. La incredulidad, hermano, la incredulidad se viraliza, se vuelve un virus, se le prende a todo el mundo. Pero habían dos hombres que pensaban diferente porque confiaban en el Señor, y era Josué y Caleb. Y entramos al número 14 y dice en el versículo 6, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tan tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que es de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Hasta dónde llega entonces la gente a la incredulidad, a querer matar a aquellos? Hermano, es algo parecido, es algo tan tremendo a la actualidad de la iglesia hoy en día, donde verdaderamente uno ve mucha gente incrédula dentro de la misma iglesia y critican a aquellos que se mantienen firmes en la fe. Y aquí estamos hablando de dos hombres que sí le creían a Dios y estaban animando al pueblo a que fueran a tomar esa tierra, que esa tierra se merecía la lucha, se merecía, hermano, pasar por encima de obstáculos con tal de lograr entrar a esa tierra, porque era uno, la promesa de Dios. Dios estaba con ellos. Si los 10 espías decían que esa tierra comía gente, pues ¿cómo le parece que Josué y Caleb decían, nosotros los comeremos a ellos como pan? O sea, él dice, no, nosotros somos los que tenemos el poder, nosotros somos los que tenemos el respaldo del Señor, nosotros somos los que debemos de entrar a esa tierra y aprovechar que Dios está con nosotros. Pero la gente le creyó más a los 10 que a estos dos. Y la actitud de la gente fue, vamos a apedrearlos. Mire, quiero que vean este mapa, si lo pueden ver ahí. Esta escena que nosotros estamos viendo está en Cades. Ellos están en Cades. Ahí ven. Y esa sombrita que ven ahí, donde habla de Berseba, Negev, Hebrón, esa ya es la tierra prometida. Esa ya es la tierra prometida.
Fíjese la distancia que hay. Esa distancia que hay ahí, leía yo, aproximadamente entre eso y la tierra prometida son 240 kilómetros, que dicen los que calculan todo, que en 11 días el pueblo de Israel ya estaría adentro. 11 días, pongan atención, 11 días para estar dentro de la tierra prometida. 11 días nomás. ¿Y por qué entonces se demoraron 40 años? Porque los 10 espías sembraron duda, porque los 10 espías sembraron desprecio hacia la promesa de Dios. Y el pueblo les creyó a ellos antes que al Señor. Y vamos a ver entonces qué ocurre aquí al final. Que lo que ocurre es que el Señor castiga al pueblo. En el versículo 34 dice, conforme al número de los días, que son 40, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y morirán. Aquí vemos nosotros cómo el Señor castiga la incredulidad de estas personas. Hermano, por eso yo he llamado de la bendición al desierto. Estos 12 estuvieron en la bendición. Estos 12 pisaron tierra prometida. Estos 12 vieron lo que el Dios les había prometido. Pudieron disfrutar, hermano, la promesa de Dios. Pero no le creyeron al Señor. Estuvieron cerquita, pero no le quisieron creer a Dios. Pisaron esa tierra, caminaron esa tierra, reconocieron esa tierra, pero no le creyeron a Dios. Por eso el Señor dice que Él así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos. Es que pisaron la tierra prometida. Yo digo, Señor, ¿cómo fueron tan ciegos? ¿Cómo fueron tan ciegos de estar? Y cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo. Estamos en la bendición de Dios. Estamos pisando tierra prometida. Estamos disfrutando de los frutos de la tierra prometida. Estamos recibiendo la promesa de Dios y no nos damos cuenta, somos ciegos o miramos para otro lado o vemos las dificultades y las colocamos por encima de la palabra de Dios, de la promesa del Señor. Hermano, 11 días para recibir la tierra prometida y se convirtieron en 40 años. Solo porque no le creyeron al Señor. Y sabe, yo creo que es lo más doloroso para Josué y Caleb, que tuvieron que sufrir los 40 años en el desierto a causa de la incredulidad, porque ellos sí le creyeron a Dios. Pero fíjese que aunque ellos le creyeron a Dios, ellos tuvieron que pasar el mismo castigo que todo el pueblo de Israel. 40 años en el desierto para entrar a la tierra prometida. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, cuántos días faltarán para que esa oración que usted está haciendo por algo, por alguien, esa petición que usted está haciendo, llegue? ¿Qué hubiera pasado con la viuda ante el juez, donde esa viuda hubiera dicho, ya este juez no me oye, ya este juez no me va a responder, ya este juez no me va a hacer justicia? Pues hubiera perdido la bendición, que al fin y al cabo el juez dijo, voy a hacerle justicia a esta señora. ¿Sabe qué, hermano? Usted no sabe cuántas oraciones le faltan para que ese hijo, para que ese problema, para que esa familia, para que esa enfermedad, para que esa provisión llegue, para que sea sano, para que sea libre. Usted no sabe cuántas oraciones, pueden ser 2 más, pueden ser 10 más. Usted puede estar al borde de la bendición y de pronto cansarse. Yo le animo en este día y en esta noche yo creo que el Señor lo que ha puesto en mi corazón es eso, para que usted no se canse. Usted puede estar al borde de la promesa. Usted puede estar al borde de esa tierra prometida, de la abundancia, de la bendición. Usted puede estar al borde, pero está poniendo la mirada de pronto en otras cosas como lo hicieron estos 10. Hermano, coloque su mirada en el Señor. Créale al Señor, créale al Señor, créale al Señor, que yo sé que el Señor va a cumplir su palabra. El plan de Dios se cumple. Y el plan de Dios no se cumplió con esa generación, se cumplió con la siguiente generación. Porque esa generación que estaba llamada a ver la gloria del Señor, no le creyó. Y rechazó la promesa de Dios.
créale al Señor, siga orando, siga clamando, siga pidiendo, siga creyendo, siga esperando, que tal vez usted está al borde de esa tierra prometida que fluye leche y miel.